Las acciones que Chile ha realizado consisten en una... perdón, me adelanté de Centeno. Respecto de esas medidas contra el régimen israelí, hablan también de la suspensión de Israel por parte de la ONU, algunos personeros de la ONU como Francesca Albanese, sanciones integrales y boicots contra Israel, y en el fondo todo apunta a aislar a Israel para que detenga sus crímenes, considerando que ninguna de estas, podríamos decir, medidas, dictámenes, resoluciones son vinculantes, y la ONU hasta ahora no ha demostrado al menos tener intervención alguna de hacer una intervención ni con cascos azules ni en ningún tipo en Palestina y en la zona de la ocupación especialmente. Por otra parte, existe la orden de captura de la Corte Penal Internacional de Netanyahu y de Gallant, que implica obligaciones legales concretas para los estados signatarios del Estatuto de Roma, entre los cuales se encuentra Chile, y que en estos momentos también se encuentra, me imagino que habrán visto algo en las noticias o en las redes, la Fundación Hind Rayab, concretando demandas ante la Corte Penal Internacional, también denunciando a los soldados de las fuerzas de ocupación israelíes, de los cuales tienen prueba que han participado del genocidio en Gaza y que están entablando ya acciones legales en Chile, Brasil, Argentina, México y Suecia hasta ahora, y en todos los estados donde se van enterando que estas personas van viajando o están de vacaciones, esperando que los estados actúen. No se sabe aún qué va a pasar, si eso va a suceder, y ahí también está el punto de comenzar a pensar en apuntar directamente a la autonomía de los poderes judiciales de estos países y no directamente a sus gobiernos, porque no tendrían ellos las atribuciones para actuar respecto de tomar estas medidas. En relación a Chile, tiene ciertas obligaciones legales internacionales, ¿no es cierto?, como tomar medidas activas para proteger los derechos de las víctimas y garantizar la rendición de cuentas. Y entre ellos implica el cese de la colaboración militar. Nosotros tenemos tratados bilaterales de colaboración militar de defensa y seguridad nacional. El cese también de la colaboración comercial y diplomática. ¿Ya? En la colaboración comercial, los principales temas en los que está Chile con Israel, si bien no tenemos una colaboración tan importante, digamos, que signifique un riesgo comercial que podría alegar la derecha, ¿no?, en términos de pérdidas y todo, de la cantidad de negocios que tenemos con Israel, pero sí está el tema de la industria, más que del agua, de lo que es la gestión hídrica y también de las semillas. Están muy metidos en el ámbito de la agricultura. Entonces hay que estar muy atentos ahí, por una parte. Las tecnologías de seguridad, de espionaje y tecnología médica. Y en términos diplomáticos, lo que sí podríamos decir que es uno de los avances que hemos tenido es que Chile en este momento, y ya hace más de un año, no tiene embajador en Israel. El embajador fue llamado a consultas y nunca más volvió a ir a Israel, y no solo eso, sino que ahora ya fue asignado en Suiza. Por lo tanto, hay una degradación ya literal de las relaciones diplomáticas. Permanece el embajador de Israel, pero no de Chile, y tampoco probablemente vamos a tener nuevamente agregados militares en Israel. Por una parte, Chile se sumó a la demanda de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, hizo una solicitud de investigación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, dio su voto de aprobación en la última resolución de la ONU. Sin embargo, todos esos son de algún modo gestos que caen más en el ámbito de lo diplomático, político, pero no ha tomado efectivamente medidas concretas ni sanciones, producto de que el sionismo está dentro del gobierno, del mismo ámbito más cercano del presidente, de la relación y las presiones también con Estados Unidos, que no son menores, pero que lo que debiéramos nosotros, principalmente como ciudadanos, presionar es por estas medidas concretas que debieran centrarse principalmente en un embargo militar
en un cese de compra de armas, si bien es importante entender esto, ya para que tampoco nos confundamos con la desinformación. Durante el gobierno de Boric no han existido compras de armas a Israel. Sí de, no sé si le podemos llamar arma, pero de contingente represivo y de espionaje, que son los que principalmente se ocupan en el Gualmapu para reprimir al pueblo mapuche y a las movilizaciones sociales en otras ciudades. Los contratos con Israel de armas vienen desde la dictadura, ya se están terminando, y por lo tanto Chile también está entrando en la compra de armas en otros territorios, y yo diría que el principal proveedor de armas en este momento es Turquía, no es Israel. Ya es importante igual que sepamos eso, independiente de que exijamos este embargo militar y que cesen también las transferencias de armas, porque todas las semanas desde Chile pasa un barco que traslada pertrechos para la fabricación de armas explosivos que llega al puerto de Haifa en Israel, digamos, y Chile permite que pase por acá. E insistir en cortar principalmente los tratados bilaterales comerciales. Eso era todo, digamos, como un poco una pincelada de cuál es el estatus en el ámbito de lo legal. Estamos. ¿Se escuchan? Sí. No, lo mío muy breve. Quería retomar una cuestión que planteó Miguel muy en la pasada y también Tania, respecto de la noción de los semitas. Compa, ¿podrías por favor, si pudieras levantar la voz? No, si él le va a dar. Tranquilo. Es en mi garganta. Entonces, bueno, el primer punto que quiero problematizar, ¿no? El primer punto que quiero problematizar es la idea del semita, ¿ya? Porque la noción del semita se inventó directamente por el discurso colonial en el siglo XVIII, y se inventó en función de una oposición, de un clivaje en el que se oponen dos términos que han estado permanentemente articulados para la construcción inicial de una Europa racista, que es básicamente la diferencia entre semita y ario, ¿ya? Y que de otro modo también aparece como la diferencia entre semita y griego, ¿ya? Todo un blanqueo de lo ario y de lo griego, por supuesto. Y por supuesto la inversión de la noción de semita como una categoría racial, originalmente una categoría lingüística, pero una categoría lingüística que exigía básicamente la distinción de la lengua semita respecto a la lengua indoeuropea, por lo tanto implicaba políticamente ya la exclusión de los pueblos semitas, de los pueblos que eran considerados semitas desde el punto de vista del discurso colonial, como los judíos y los musulmanes y los árabes, particularmente árabes, eventualmente musulmanes. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque habitualmente se dice que los palestinos son semitas, se dice que los árabes son semitas. Yo creo que eso es pura basura colonial. Yo creo que hay que destruir esa maquinaria área semita de una soberana vez, ¿ya? Mantener la idea de que, como dicen algunos, no, es que yo no soy antisemita porque soy semita. Si eventualmente yo soy judío, soy palestino, ¿ya? Es una estupidez realmente, o sea, es mantener la estructura y la lógica de la máquina imperial funcionando, digamos, ¿ya? Entonces, yo diría destrucción de la máquina imperial, que significa dejar de referirnos a los pueblos árabes y a los pueblos europeos en general, ¿cierto? Como bajo la dicotomía ario-semita, ¿ya? Porque esas categorías que fueron lingüísticas, raciales, hoy día eventualmente nadie quiere hablar de semita, pero hablan de lo abrahámico, ¿ya? Como que fuera una nueva categoría cultural, ¿no? El racismo contemporáneo es un racismo culturalista, ¿ya? Digamos, se vincula no tanto al color de piel como a la cuestión religiosa. Entonces el problema ya no es el negro de Argelia, sino es el musulmán de Argelia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo diría que ahí hay una cuestión revolucionaria que hacer.
destruir la máquina imperial en su doble clivaje, Oriente-Occidente, Ario-Semita, etcétera, 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 ¿no? En rigor, son formas que inventaron las grandes potencias imperiales para dividir a las poblaciones y justificar la exclusión de poblaciones y el exterminio de población, particularmente la población judía y la población árabe. La cuestión árabe y musulmana en Europa no es una cuestión nueva. Europa se funda en virtud de la exclusión musulmana. El ejemplo fundamental es la conquista de la península ibérica. ¿Sí? Segunda cuestión, solamente como para dejar la interrogación, ¿no? Hay que pensar qué es lo que es una tierra. Yo creo que hay que pensar en qué es lo que es una tierra, no en el registro de que la tierra es un territorio. El territorio es una categoría estatal nacional que supone una concepción específica de la soberanía, ¿ya? Por lo tanto, un monopolio de la violencia, es decir, hay una serie de consecuencias por eso. Yo creo que hay que volver a pensar en la cuestión de la tierra sin identificar la tierra al territorio, ¿no? Y me parece que hay una diferencia importante entre tierra y territorio que en la vida cotidiana la experimentamos, ¿no? En la tierra hay siempre relaciones de uso con el espacio, con el lugar. Por ejemplo, una plaza pública, ¿ya? En un territorio hay siempre relaciones de propiedad, ¿no? Con el espacio, ¿no? Y por lo tanto relaciones de exclusión con ese espacio. Yo creo que hay que volver a pensar la cuestión de la tierra, sobre todo en una coyuntura como la actual, en que se está dirimiendo otra vez la cartografía de la tierra contemporánea.